Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de los sumideros de calor. Vamos a hablar de qué son y para qué se usan, las ecuaciones que se manejan. Miraremos la tabla rápidamente con algunos de ellos y unos ejemplos. ¿Qué son? Son destinos de la generación de calor de un proceso. Pueden darse en un proceso químico, petroquímico o en el caso de que se trabaje en circuitos eléctricos, electrónicos que generan grandes cantidades de calor, eh, pueden utilizarse como medios estáticos para la disipación del calor, cuando no se utiliza un ventilador, por ejemplo. Son comunes en esos sistemas electrónicos. Pero aquí vemos otras opciones de sumideros de calor, como una reacción endotérmica podría utilizarse también. En el enfriamiento de circuitos eléctricos o electrónicos, estos sumideros se unen con la superficie del equipo que se va a enfriar. En esa interfase se da una resistencia por contacto entre el equipo que se va a enfriar y el sumidero de calor. Pero esa resistencia va incluida con la resistencia propia del diseño de ese sumidero, que depende del área, como veíamos en el tema de las aletas. Para que se disipe rápidamente el calor, pues es necesario una baja resistencia del sumidero. Menor resistencia, mayor velocidad de transferencia de calor. Y en ese caso habría mayor eficiencia del sumidero. ¿Qué ecuaciones se manejan? Bueno, como por analogía con la ley de Ohm, esta es la tradicional con la que vamos a trabajar. Una diferencia de temperaturas entre la base y el ambiente sobre la resistencia total, que es la que incluye la resistencia por contacto y la resistencia misma del sumidero. Y en otra forma, relacionada con la ley de enfriamiento de Newton, sería el coeficiente de convección por el área multiplicado por la eficiencia de la aleta y por la diferencia de temperaturas. Ahora vamos a ver esas tablas de resistencia para algunos sumideros. Aquí vemos diferentes diseños con menor área, mayor resistencia. Mayor área, menor resistencia. También la orientación influye, si es vertical o horizontal. Verticalmente tiene menor resistencia que horizontalmente. Entonces lo ideal ahí es una de menor resistencia, pero pues hay de diferentes diseños dependiendo de la aplicación. El primer ejemplo nos dice que dada una potencia máxima de un transistor, en este caso nos dan el valor de esa potencia, y sabiendo que su sumidero o el que está instalado allí tiene una resistencia de 20 grados Celsius por watt y que la temperatura de ese transistor no debe superar 85 grados Celsius en un medio que está a 25 grados Celsius, un entorno, unos alrededores a 25 grados Celsius, determinar la potencia a la cual va a operar en realidad ese sumidero, ese transistor. Aquí tenemos el diagrama, la temperatura B es la temperatura en la superficie del transistor. Q es el calor disipado que como que tiene las mismas unidades de potencia, entonces se puede asociar con la potencia que está generando el transistor o a la que está operando. La temperatura infinito, la temperatura a los alrededores y R es la resistencia total del sumidero. Entonces se hace el despeje. Es simple, solamente pues en este caso ni siquiera hay que despejar, hacer la resta y dividir entre la resistencia. ¿Qué restas? Restamos la temperatura de la base menos la de los alrededores y dividimos entre la resistencia, que es bastante alta, 20 grados Celsius por watt, con lo cual nos da
una potencia a la que podría trabajar de 3 watts. Y eso significa que se está perdiendo 7, o sea, no está operando sino al 30%. Para que pudiese operar a mayor potencia ese transistor, se requeriría o un sistema de ventilación, que va a ser un poco más costoso, o un sumidero de calor mejor. Bien, el segundo ejemplo es un poco distinto. Nos preguntan que por favor hallemos la resistencia y busquemos cuál es el sumidero apropiado si se va a trabajar un transistor de 60 watts. En estas condiciones, temperatura máxima del transistor 90 grados Celsius, temperatura ambiente 30 grados Celsius. Entonces, los tres datos claves ahí son la potencia, que viene a ser el flujo de calor, y las dos temperaturas, temperatura de la base, temperatura de los alrededores. Entonces aquí sí hay que hacer un pequeño despeje, pues es pasar R al lado del calor y el calor a dividir. Entonces 90 menos 30 sobre 60. 90 menos 30 grados Celsius sobre 60 watts. Esto nos da 1 grado Celsius por watt. Y se buscaría en la tabla y da que la resistencia sería la HS 5030, el sumidero de calor, Heatsink 5030. Ejercicio para que practiquen. Colocando los datos, ustedes pueden practicar aquí en este. Se va a enfriar un transistor de potencia de tantos watts, ponen el valor, sujetándolo a un sumidero de calor, como los de la tabla 3.6 del libro de transferencia de masa y calor de Sengel, y seleccionar cuál sumidero permitirá que la temperatura de la caja del transistor no sobrepase X valor, por ejemplo 80, 90, 100 grados Celsius, si la temperatura del aire ambiente está a 20, 25, 30 grados Celsius. Entonces, es como el ejercicio anterior, es despejar la resistencia. Y aquí ustedes harían el reemplazo de los valores. La temperatura B, la temperatura alrededores y el calor, que viene a ser el mismo flujo de potencia. Muchas gracias y hasta luego.